Estamos de nuevo con vosotros hablando sobre José María Franco, sobre el pintor José María Franco, uno de los grandes referentes de la pintura onubense contemporánea de nuestra época y con toda seguridad una de las personas que inundará la mente de los pintores de las próximas generaciones, no solo en nuestra provincia, sino también en Andalucía. Continuamos con Jesús Velasco, con Paco Pérez y con Rafael Terán, y le agradecemos que estén ahí enfrente, escuchando hablar sobre José María Franco. Hay un tema que yo quería comentar con vosotros, que también me parece interesante. El hecho de que José María Franco haya dedicado gran parte de su vida a la docencia, a no perder el contacto con las nuevas generaciones, ¿ha podido influir en su pintura, Paco? Sí, pero es que José María sigue con la docencia, sí, ya. Aunque lleve jubilado un tiempo. José María es una persona generosa. Fundamentalmente es un hombre que está hecho para darse. Afable, tiene un corazón enorme, y esas personas siempre, de alguna manera, lo que tienen, lo dan. Y si se trata de sus conocimientos pictóricos, también quieren darlo. Además, es de bien nacido el ser agradecido, dicen, y no hay mejor agradecimiento que pagar con lo que te han dado. Si él recibió muchas cosas de las que él aprendió de sus maestros, está en la obligación también de transmitirla a los que vienen luego. Entonces yo creo que José María está impregnado de espíritu didáctico, vamos a llamarlo así, más que docente. Es el espíritu de enseñar, y me atrevería a decir que incluso más que pintura también hay más cosas, que es saber vivir, tener humanidad, tener grandeza de espíritu, tener muchas de las cosas que él aprendió y que él recibió, no solamente de su maestro Pedro Gómez, sino de un gran maestro y de un gran padre, que justo es nombrarlo, que fue Domingo Franco, que fue su padre, un hombre que también rebosaba grandeza, humanidad y una sabiduría artesana especial para el pergamino, un hombre exquisito, afable y bueno. En fin, José María tuvo esa suerte, sí, estar rodeado de gente buena y además ser él bueno también. Entonces todo eso da un producto de generosidad y de entrega que transmite la obra pictórica y también la enseñanza de esa obra como profesor, y después de jubilado también sigue siendo un hombre que él quiere enseñar y quiere dar lo que tiene. Estamos hablando de, curiosamente, empezábamos a hablar esta tarde de que a veces los grandes pintores, los grandes creadores en sentido amplio, quitando algunos energúmenos que hay por ahí, suelen ser gente sencilla, gente normal. Es decir, los grandes, los verdaderamente grandes, de espíritu, de corazón, que tienen grandeza, que tienen humanidad, que saben lo que es la solidaridad, que saben lo que es estar cerca del pueblo y de la gente. Esa sencillez es también un elemento necesario. No voy a hacer la pregunta, lo voy a afirmar. Esa sencillez que es un elemento necesario para entender el mundo que nos rodea, cuando un pintor lo lleva a la plástica, cuando lo lleva, o un escritor lo lleva a un libro, el no estar subido, porque yo a José María siempre lo veo como una persona. A mí curiosamente me ocurre una cosa con José María, que como él era tan amigo de Juan Delgado y de otros tantos, y tenían un programa de radio en Aracena, que iban los dos a Aracena Radio a hacer un programa juntos. Cuando Juan Delgado fallece, pues se le hace un homenaje, lo he comentado antes, en Río Tinto, en el Ayuntamiento de Río Tinto, aunque Juan Delgado sabéis todos que nació en Campofrío, pero a los 7 años se trasladó a Río Tinto y es riotinteño casi, bueno, por adopción lo es, además es hijo adoptivo de Río Tinto. Pues a mí la Academia Iberoamericana de la Rábida me llamó para que hablara sobre la figura de Juan Delgado, y yo hice una intervención, igual que lo hicieron otras personas, y a mí hay algo que me ocurre con José María ahora, y es que no nos podemos ver, porque José María cuando me ve se pone a llorar. Claro, en ese sentimiento de llanto es donde se refleja la humanidad que hay dentro de José María, porque cada vez que me ve lo que está viendo son las palabras que yo dije sobre Juan Delgado, y él nota la ausencia de ese ser querido tan grande para él como fue el poeta Juan Delgado, ¿no?
eso, ser de esta manera no es imprescindible para ser un creador, pero el ser de esta manera, entiendo, permite captar mejor, y es una pregunta que te hago ya, Jesús, permite tener unas cualidades mejores para captar quizá el entorno, la naturaleza, las personas, las necesidades. ¿Es eso así o no es así? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué. No tiene por qué. Sí, tú el intelecto lo dominas y después plasma lo que quieras en literatura o en pintura. En el caso de José María yo creo que es meridiano, que es muy fácil, ¿no? Él es como es y tal cual plasma. Es que no hay más, no hay ambaje, no hay nada que enturbie, ¿no? Es tan sencillo y es más, si lo hemos hablado antes, su pintura se compone al principio de muchas palabras, quiso meter más palabras y al final se ha quedado con menos palabras para definir lo mismo, lo que él siente. Y eso es hermoso. Y eso es intelectualidad. Sí, lo demás es técnica y falsedad, ¿no? Pero él lo que demuestra es que con pocas palabras dice mucho de lo que mucha gente, pues no somos incapaces de ver la naturaleza, ¿no? Y esa sencillez para él es fundamental. Y como decía Paco y como dijo Rafael, esa bondad también se refleja ahí, ¿no? En esa obra que te llena los ojos, ¿no? Tú antes hablabas del último cuadro que había en la exposición del museo. Sí. Pues ese cuadro no es más que fruto de lo que te arranca el corazón, ¿no? No te arranca la cabeza, eso es el corazón. Puedo decir, sí, por supuesto, añadir una cosa a lo que dice Jesús. Es que ha hecho una pregunta que yo creo que es muy rica y muy amplia, ¿no? O sea, que realmente esa sencillez o esa aparente humildad es propio de los pintores y tal. Yo diría, y una cosa que tengo muchas veces la he pensado, pienso que se trata no solamente de los artistas, también puede ser de los científicos, de los pensadores, de cualquier tipo de los políticos. Persona. Yo tengo una especie de acción interior que no me suele fallar, o por lo menos yo creo que no. Y es que si una persona es grande, si una persona es sabia, y en la medida en que lo es también humilde y sencillo. Cuando tú ves a alguien petulante y arrogante y que parece que sabe más que nadie, desconfía, pienso yo, de que su sabiduría no es tanta. Es más, yo lo practico, yo te lo digo sinceramente, y a veces mi mujer, cuando he ido a alguna consulta de algún médico y lo he visto petulante y tal, sabiendo más que nadie, le he dicho, vámonos pronto que este no sabe mucho, este no es buen de médico. medicina, este no sabe de medicina. Y al revés, ¿no? O sea, que creo que es lo que quería únicamente incidir. Sí. Creo que es general para artistas y para cualquier bicho viviente. Sí. Bueno, podríamos hablar... ¿Qué fue? Voy a dirigir la palabra nuevamente a Jesús y luego la paso a Rafael. Jesús, ¿qué supuso la etapa de Ayamonte para José María Franco? Pues yo creo que poco, fíjate. Yo creo que poco. Sin embargo, en lo que se escribe y tal, se le da como muy importante encuentro con la luz, el encuentro con la luz, sí. Que es lo que dicen que todos los pintores van buscando allí. Yo tampoco soy pintor, ¿no? Pero que el Guadiana, la luz y tal se refleja allí muy bien, por lo menos. Y se habla de que, bueno, que también allí encontró la luz, por lo menos en algunas críticas que hay por ahí, ¿no? Y a mí me gustaría conocer... La crítica es literatura, por tanto, lo que vamos a hablar cada uno de aquí también es literatura claro. verbal, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que José María se madura en la sierra y ahí se hace pintor excelso, ¿no? Yo creo que esa luz es de Pedro Gómez y la absorbe en Huelva. Ayamonte es una etapa, y además, si aquí en este catálogo hay un cuadro de Ayamonte, precisamente, mira, aquí asoma, y este cuadro podría firmarlo cualquiera de los pintores ayamontinos, muchísimos, que tras Sorolla devienen, ¿no? Ese cuadro podría ser de Suri, puede ser de Florencio, de una primera etapa de Oliva, ¿no? Sí. Pero es una forma de pintar que se ha sellado ya en Ayamonte, ¿no? Pero no creo que la luz de Ayamonte sea fundamental. Lógicamente influye, pero tengamos en cuenta que esa luz ayamontina se toma antes, en el año 1919, en Huelva, cuando viene ese pintor maravilloso valenciano que es Sorolla, y es Pedro Gómez el que vira su pintura, el que vira el color, al conocer in situ a Sorolla. Por tanto, es sorollesca, pero para Huelva, para Ayamonte y si quieres, para la Sierra de Huelva. Más que ayamontina. Más que ayamontina. Muy bien, Rafa, vamos a enlazar con la pregunta anterior de... ¿Tú crees que la obra de José María Franco
el hecho académico, piensas que el hecho académico, el hecho de dar clases, el hecho de formar a individuos a trazar un camino determinado, en una senda, en la que sea, supone un feedback entre los propios alumnos, hay una retroalimentación entre el propio alumnado que va creciendo, que son las nuevas generaciones que van saliendo, las nuevas generaciones, y entre el espíritu propio que tiene cada creador a la hora de hacer las cosas. ¿Tú crees que eso ha alimentado en algo el desarrollo posterior de José María Franco, o bien estimas como Jesús que José María Franco es como es y que hubiera sido igual, hubiera estado la docencia que no? Que era la pregunta donde yo creo. Sí. Yo no creo que a José María haya influido el hecho de dedicarse a la docencia. Es más, yo creo que José María, más que maestro de alumnos, es alumno de maestros. Él se ha pasado la vida aprendiendo. Él se ha pasado la vida aprendiendo y además no ha ocultado la influencia, esas distintas etapas. Ahora, cuando hablaba Jesús de Ayamonte, a él le influía no Ayamonte, sino los pintores que en aquella época le influían. Y cuando estaba en Huelva, él pintaba según le influía a quién en aquella época. Y yo creo que eso se ha notado perfectamente hasta que llegó a consolidar un estilo propio que yo creo que es fruto de la evolución y la fusión de tantas influencias que él nunca ha ocultado. Por tanto, yo creo que José María, más que maestro de alumnos, es un alumno de muchos maestros. Y hombre, hay que aprender de él. A mí me parece un desperdicio que tenerle al lado dedicado a la docencia no suponga que quienes han sido sus alumnos lo aprovechen. Yo creo que es importante. Pero José María yo creo que nunca ha ido ni irá de maestro. Nunca. Si me permite, yo creo que para José María sería una ofensa apartarse de esa enseñanza aprendida. Sí. Sería una auténtica ofender a Pedro Gómez, ofender a Bacariza, ofender a Labrador. Sí. Seguro. Por eso no ha ido más allá. Ha adquirido esos conocimientos y es una religión para él, ¿no? Defender a su... Sin embargo, en su evolución, sí que ha tenido una evolución a lo largo de sus primeras pinturas hasta las últimas, la hemos estado comentando. Cómo va apareciendo el color al final de sus obras de una manera ya magnánima, ¿no? Que al principio hace juegos, incluso en los retratos, ¿no? Son más oscuros, hay menos trazos, y cómo al final el pastel, el color, los borronazos de color es lo que predomina en la obra y no necesita más, ¿no? O sea que efectivamente en la proyección de su obra sí que se ha visto un cambio sin que pierda, como tú bien dices, quizás las raíces de estos maestros, ¿no? Nunca lo ha perdido. Ajá. Muy bien, Paco, por esa relación que mantuvo José María con tu familia, ¿qué ha podido suponer María de la Luz para José María Franco? Bueno, José María, naturalmente, como todo hombre, necesita, lógicamente, pues eso, su compañera, la madre de sus hijos, su calor. Por demás, ten en cuenta, como hablábamos antes, que José María es una persona muy emotiva, es una persona que necesita, a veces, en el mejor sentido de la palabra, tiene su alma infantil, pura, que necesita, en cierto modo, una madre, una esposa protectora, como todos muchos necesitamos. Y Marilú pues se lo ha dado. Marilú, vaya que muchas veces yo hablo con ella, José María tiene sus rarezas, tiene sus cosas como todos, y ella pues se enfada muchas veces, que ve este hombre, porque no sé cuánto, porque no sé qué, Pero claro, lógicamente, con el cariño que necesita y que merece José María. Y además pienso también de que ha habido algo esencial, que tanto hemos hablado antes, sobre el tema de José María y los paisajes serranos, José María y la sierra. Y qué duda cabe de que yo pienso que Mariluz ha sido la puerta que de alguna manera se le ha abierto para entrar en ese mundo. Ten en cuenta una cosa importante. Cuando José María empezó, cuando José María era un joven, yo me acuerdo perfectamente de aquella época, de los años 60, entonces apenas había coches ni había posibilidades, entonces ir a la sierra era una aventura. Yo recuerdo perfectamente un cuadro que tiene mi abuelo pintado de la Peña de Alájar, que lo tengo yo en casa. Yo lo he visto, yo lo he visto. Tú lo has visto. Ese cuadro, yo me acuerdo el día aquel, y fuimos en el coche de un arquitecto, de don Francisco Sedano, y no sé cuánto y tal. Era una aventura. Entonces José María tampoco tenía unas posibilidades en su primera etapa para eso. Estaba abocado, como le pasaba a mi abuelo, a tener que limitarse a los modelos que daba lo inmediato. Conquero y la Bajamar, parte de la carretera de la Punta del Cebo, cuando entonces era verdaderamente gloriosa.
y poco más, y como mucho... La playa de la pequeños... Punta del Sebo, que entonces era Claro, la playa. entonces aquí había, y además que yo se lo he vivido también, ¿eh? Ya tengo bastantes años y he conocido perfectamente los barcos almejeros con las velas latinas, en fin, el movimiento de los calafates, el movimiento de los almejeros cuando descargaban sus productos, las labores de ribera, incluso, bueno, cosas tan pintorescas como el barbero ambulante que te afeitaba allí mismo sentado, en fin, Curioso eso, cosas no lo he oído en mi vida, preciosas, ¿no? ¿no? Entonces todo eso está ahí en las marinas de mi abuelo y que José María de alguna manera también ha mamado. Pero quiero decir que a él se le abrió ya más el mundo con las posibilidades que le dio su matrimonio y con las posibilidades ya de un mundo ya más avanzado en cuanto a medios y posibilidades. Eso es lo que tú me preguntas y yo te respondo. Marilú indudablemente considero que tuvo una... Y además no hay que olvidar a alguien que estamos de alguna manera no mencionando y que es para José María yo diría que más importante que cualquier honor que se le pueda tributar y que cualquier premio de los muchos que ha recibido y que podría recibir, que es el caso de Alberto, de su hijo Alberto, un tío extraordinario, conozco bien, y un gran artista, escultor, pero al fin y al cabo es un arte como otra de las muchas y un hombre que a él le ha dado las alegrías que él merece. La tradición, la Semana Santa, lo mariano. ¿Qué ha supuesto eso en la obra de José María Franco, Rafa? Pues yo creo que una fuente de inspiración más. Yo personalmente no le doy más valor que a un paisaje de la sierra. Sí es verdad que él ha tenido épocas donde se ha apasionado por la Semana Santa, pero cuando ha pasado esa época ya no le he visto apasionarse por la Semana Santa. Por lo tanto creo que son etapas en las que, bueno, ha hecho su trabajo y lo sitúa igual que si se dedicara al paisaje o algo. Sí es verdad que, hombre, que él tiene su emoción especial, su corazón partido entre la Semana Santa de la Sierra de Aracena en concreto y la de Sevilla, y bueno, esa emoción se representa en su pintura, ¿no? Yo creo que nunca la Semana Santa de Aracena, por ejemplo, se representa tan magníficamente como José María la ha representado cuando ha hecho su dibujo, y el de la de Huelva, pues que te digo, ¿no? También su serie sobre Huelva, pues muy, muy interesante. Pero lo considero simplemente una fuente de inspiración más, no lo veo. Los creadores a veces se habla, se comenta, se dice, se escribe, que viven dentro de unas... por lo general, dentro de una burbuja, ¿no? Donde elaboran sus obras y de manera metódica, con muchísimo esfuerzo y con mucho trabajo, pues generan lo que podríamos determinar pues sus libros, sus cuadros, sus pinturas, sus esculturas. Eso no es, bajo mi punto de vista, al menos no es realmente cierto, al menos no para todos los creadores, ¿no? Hay gente, no sé, tenemos 20.000 ejemplos, ¿no? Hemingway, la gente que vino a la Guerra Civil Española, pues estaba escribiendo mientras los reporteros escribían mientras pegaban tiros en la guerra y hacían reportajes tremendos, ¿no? No tenían la tranquilidad de otros escritores que no se han movido de un lugar y de un despacho y de donde paren, entre comillas y sin comillas, una obra de arte, ¿no? Pero el hecho de tener, yo creo que cada pienso, y en mi opinión, y quiero discutirla con vosotros, cada creador primero tiene unos referentes, que ya aquí hemos dejado muy claros cuáles son los referentes de José María Franco, pero no hemos hablado de una persona que a mí me gustaría que Jesús contestara esa pregunta a ser posible, ¿no? ¿Qué ha influido Vázquez Díaz en José María Franco? Que también Vázquez Díaz, como sabemos, es uno de los referentes, grandes referentes de la pintura onubense, y que, por ejemplo, en el retrato se convirtió en uno de los grandes referentes de la pintura española y que llegó a pintar a toda la clase política, literaria y cultural del Madrid de su época, ¿no? Como todos sabemos, incluso hasta la monarquía, ¿no? Los retratos de Vázquez Díaz están colgados en las mejores pinacotecas del mundo, ¿no? ¿Qué aprendió realmente, según tu punto de vista, de Vázquez Díaz, del pintor, del creador Vázquez Díaz, José María Franco? ¿Qué se ha llevado José María Franco
Lo mismo que hablábamos antes de Pedro Gómez y hablábamos de Bacariza y tal, ¿qué ha podido? ¿El retrato quizás? ¿El retrato? No, creo. el retrato, prácticamente la influencia de Vázquez Díaz en José María es pobre porque yo creo que José María no la absorbe. Él lo conoció, él lo sí, conoció tuvo una época de relación conocimiento con él, en Madrid, ¿no? A final de los 60 creo, ¿no? Asumir la lección de Vázquez Díaz es muy complicado, complicadísimo, y en Huelva muy poco. Lo que pasa que a veces cuando vemos una especie de cubo o de un cono o un cilindro decimos, oh, esto es cubismo. No, ni el propio Vázquez Díaz era cubista, ¿no? Lo que sí absorbe de él es la lección de humanidad y la lección de maestro. Es que Vázquez Díaz es el maestro de la pintura contemporánea española, con perdón, en España. No español fuera de España. En España no hay otro como él que diera una lección de humanidad, una lección de vanguardia y de modernidad, ¿no? Pero me voy a quedar con un nombre que ha dado Paco y que en Huelva ha pasado más que de puntilla. Y que si vemos en este catálogo sí que también hay unas pinceladas de ese pintor con apariencia cubista, pero que no es Vázquez Díaz. Y es un arquitecto que se llama Francisco Sedano. Ah, sí, Francisco Sedano pinta al modo a un modo, ojo, un modo que no, una manera cubista, que es una pintura plana conformada en grandes estructuras, bien dibujadas, bien diseñadas, bien estructuradas, ¿no? Que antes, que 30 o 40 años antes en Huelva lo hace una señora de origen inglés-francés que se llama Esperanza Bot. Y aquí se ve en algo de la obra, de la evolución, o mejor dicho, más que evolución, del asentamiento de la obra de José María Franco, se nota. Pero que la expulsa, la escupe, porque no es suya. No la digiere bien José María. Y por eso se dedica a lo que más quiere, que es un paisaje vivo, fresco, libre, de color, de una pincelada que puede ir de una pincelada muy corta, impresionista, a una pincelada violenta de origen expresionista. Cuando es impresionista bebe del abuelo de Pedro Gómez, y cuando es expresionista, que es muy luenga, cargada de pintura, de materia, ahí bebe de José María Labrador. Por tanto, Vázquez Díaz yo creo que es una lección de humanidad y es como una medalla tenerlo aquí a Vázquez Díaz, porque Vázquez Díaz es un inmenso maestro, ¿no? Lástima no haberlo conocido. Sí. Yo lo conocí. Sí. Paco, tú como pintor y hijo, nieto, con tanto conocimiento, con tantos pintores, acaba de comentar Jesús ahora mismo algo muy importante, los últimos cuadros de José María, donde la materia tiene mucha más importancia, es más matérica, es una pintura mucho más... Ha hecho muy bien eso diciendo que tiraba la pintura. Efectivamente, es una pintura mucho más matérica, ¿no? A mí se me acaba de venir a la memoria ahora mismo el amigo Pepe Guevara, ¿no? El amigo Pepe, cuando tú estabas hablando se me ha venido a la memoria otro gran pintor increíble de esta provincia, desconocido por esta provincia como tantos otros, ¿no? Que ha tenido que ser reconocido en su caso, en el caso de Pepe Guevara, fuera de España, fuera de nuestras fronteras, y volver aquí ya con la vida. Y a pesar de todo, a pesar de haber vuelto con toda una carga y una mochila de acontecimientos y de vivencias y de éxitos en todo el mundo, en esta provincia, bueno, pues ha habido que remover mucho para que se le diera un mínimo reconocimiento a nivel local en su propio municipio, en la Puebla de Guzmán, incluso a nivel provincial, por parte de la Diputación de Huelva, como sabéis, ¿no? Esta última etapa matérica que tiene José María Franco en estos momentos, ¿crees que eso supone que José María está llegando... Sí, José María puede durar todavía 125 años más, porque él tiene el tesón y la constancia suficiente como para vivir esos años, ¿no? Pero ¿está llegando a su madurez el pintor José María Franco con esta última etapa? ¿O es simplemente un momento más de la evolución, que sería lo lógico decir, de ese pintor, ¿no? Supongo que te refieres a lo último que ha hecho en cuanto a esos paisajes de la sierra. Sí, con mucha materia. Sí. Hombre, yo creo que es lo más maduro que ha hecho, sinceramente. A mí particularmente es lo que más me gusta de él, ¿no? Pero ¿quién puede saber eso?
¿Quién puede saber en qué día empieza a llover en otoño o qué día empieza a hacer calor en verano? Eso dentro de un artista es siempre lo imprevisible, ¿no? Hombre, hay cosas que de alguna forma son previsibles, porque se pueden, con respecto a lo que hablábamos antes, de lo que tú les preguntabas, Jesús, de que si de alguna manera Vázquez Díaz influyó en José María, hombre, él lo admiró y yo recuerdo perfectamente porque aquí a Huelva venía al estudio de la Casa de San Cristóbal, pasaban por ahí y yo me acuerdo claro, yo era muy pequeño, yo tendría entonces 7 o 8 años y yo me acuerdo de Vázquez Díaz con su boina sentado en una butaca que había allí, mi abuelo enseñándole dibujos míos, en fin, y José María después incluso creo que llegó a estar en Fuenterrabía o en Hondarribia, como dicen ahora. Y allí creo que llegó a estar en casa no estoy muy seguro, pero algo de eso me ha contado él, que había muerto la mujer de él hacía poco, una tal Eva, y que le estuvo hablando Vázquez Díaz de esto a José María. Eso sí lo sé, que le regaló para su boda, le regaló un dibujo y tal. Y a lo que iba a referirme era esto, es que Vázquez Díaz era un hombre que plásticamente tuvo muchísimo que ver con la escuela vasca, es que él se hizo en la escuela vasca. Sí. Yo la conozco, porque yo expuse en Irún, conocí a Pascual Durquetti, conocí a Montes Iturrioz, que toda esta gente eran de la escuela vasca, que es una escuela que lo da el clima, que lo da el cielo, que lo da la tierra, que es la frialdad del azul, ¿no? Son colores fríos, colores distantes. En cambio, aquí es otro color. Tú no puedes ser de un corazón de aquí y después querer incorporar de pronto lo que es el mensaje de otra tierra. Eso es muy difícil, igual que sería imposible hacerlo también al revés. Claro, Vázquez Díaz lo que pasa es que se fue pronto para allá y prácticamente se hizo allí. Es otra de las razones por las que yo pienso de que no hizo tampoco demasiado mella, que estoy de acuerdo totalmente contigo, Vázquez Díaz en su obra. Y en cuanto a eso del cubismo, pues también no creo que Vázquez Díaz fuera... A mí Vázquez Díaz, antes que nada, fue un magnífico retratista. Fue lo que más me gustaba de él. A mí al menos, yo no soy un experto en pintura, como bien sabéis, pero yo los retratos que veo en el Reina Sofía... Es un pintor de síntesis. Es una cosa, pero es que es una cosa, la línea tan increíble. 2 palabras son suficientes para... Sí. Para definir, ¿no? Sí. Bueno, hay para terminar ya este programa sobre José María, yo quisiera hacer una pregunta, porque sé que a José María esta pregunta, a pesar de que no tenga que ver solo con él, sino que tenga que ver con todos los creadores, yo sé que a él le va a gustar, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con las instituciones? Vamos a ver. ¿Por qué las instituciones no apoyan la cultura? Te voy a dirigir a ti primero, Rafa. ¿Por qué las instituciones no apoyan la cultura? ¿Por qué lo primero que hay que cortar en una situación de crisis es la cultura? Es la formación, es la educación. Entre otras cosas, no voy a hablar de la sanidad, de la dependencia y de esas cuestiones. Voy a hablar directamente de la educación, de la cultura. ¿Por qué no hay dinero para la cultura? ¿Por qué se finde primero esta historia, ¿no? Y con eso le hacemos un homenaje también pasamos la pregunta a los 3 y con eso le hacemos un homenaje a José María Franco. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay que tirar de eso? Sí, bueno, a mí no me gusta generalizar. Lo cierto es que cada vez que en épocas de crisis se recorta de lo que resulta más prescindible, y lamentablemente la cultura, pues para muchos gestores lo es. Yo creo que la gran carencia de las administraciones en el campo de la cultura es no tener gente de la cultura gestionando la cultura. Y esto pues se nota. Y esto yo creo que debería un poco cambiar, pero también es verdad que los ciudadanos somos poco exigentes con la cultura, yo he visto instituciones que han preparado y han hecho posibles proyectos muy buenos y no han contado con el apoyo de los ciudadanos. Por tanto, aquí yo creo que las instituciones representan un poco el sentir de la mayoría, y la cultura, pues lamentablemente es un producto de minorías. Y lo digo así a nivel global, que también es injusto, pero Rafa, es verdad. Yo en ese aspecto, yo creo que debo disentir, al menos pienso, voy a disentir contigo un poco, ¿no? Vamos, digo la cultura cuando para mí es cultura todo, La cultura, bajo mi punto de vista, no es prescindible en absoluto. Para nada. En absoluto. Quizás sea de las materias de las que no se pueda prescindir, igual que la formación. Se podrá prescindir de otras cosas, pero de la cultura, de la formación, de la investigación, del desarrollo,
Eso es lo que hace grande a los pueblos, Sí, pero... y el que no lo entienda así, desde luego, bajo mi punto de vista... Pero es evidente que no se valora la cultura, Paco. O sea, yo, por suerte y por desgracia, he participado en proyectos culturales y en el proceso para la gestión de esos proyectos culturales, esas iniciativas, y no se valora, o sea, no se entiende que a Huelva, por ejemplo, se traiga una exposición de pintura o de fotografía que ya en el seguro cuesta varios miles de euros y se subvencione con 1000. No se valora, no se entiende. Lo que importa muchas veces a una institución es el lustre de estar ahí en ese acto, ¿no? Y no la aportación que se hace. Por tanto, yo digo que en la cultura, en la gestión cultural debe haber gente de la cultura en un porcentaje más elevado. Y que los gestores culturales, aunque hoy se hacen en las universidades, también tienen que tener esa sensibilidad y no dejarse someter a la dinámica del presupuesto y la institución, y defender la cultura como elemento de los ciudadanos para los ciudadanos. Por tanto, tienen que hacer una labor cultural de educación de los responsables políticos. Y digo que es injusto porque no me gusta generalizar, que hay excepciones. Hace poco yo he vivido una y me parece encantador, ¿no? Que la Diputación pues decía invertir en un tiempo de crisis en catalogar y digitalizar el archivo sonoro de Radio Nacional de España. Me parece hermoso. O que se apoye... Ahora va a sacar también el de Juan Ramón Jiménez. El de Juan Ramón Jiménez, exacto. Entonces eso me parece bien, pero son excepciones, son pequeños detalles. Pero lo que es la gestión de la cultura como un producto necesario para todos los ciudadanos, como un alimento más, eso hoy no es así. Ni por entidades públicas ni por entidades privadas, porque si hay inversión cultural privada es porque interesa a lo mejor con fines fiscales. Sí, sí, la fundación, ¿no? Entonces no nos podemos engañar. El concepto que tenemos de la cultura en España yo creo que es bastante revisable. Muy bien. Paco, la misma pregunta. Sí, en parte, bueno, Rafa dice que de alguna manera es verdad, que el pueblo, digamos, la gente, la clientela de las instituciones, que en definitiva es lo que somos, pues no demandan, no hay una... Pero claro, es una cosa... Es la serpiente que se muerde la cola. Realmente las instituciones hacen las ofertas en función, ahí está el error, para mi manera de ver. El tremendo error es que las instituciones hacen la oferta cultural en función de lo que les demanda la base, vamos a llamar, del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, el pueblo realmente, por lo menos en este país, pues tiene un grado de desarrollo, francamente, muy bajito. Es muy pobrecito el nivel cultural de la población española en general. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Sobre todo cuando están ya, por ejemplo, televisión, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Pues le dan al pueblo lo que piden, es decir, mala calidad. ¿Tú qué quieres? ¿Hamburguesa de esta de McDonald's en vez de un buen jamón serrano? Pues toma hamburguesa. ¿Tú qué quieres? ¿Tal porquería en vez de una cosa seria? Toma la porquería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo no progresa. Entonces, lo que hay que hacer, en vez de dar al pueblo lo que él te pide, lo que tienes que hacer es cogerlo y llevártelo a lo que tú le vas a dar. Al principio lo tragará como el niño la medicina, pero más tarde, más temprano, esa medicina le va a dar el vigor y la salud que no tiene. Esto quizás parezca un poco antipático, pero yo lo veo así de claro. Yo siempre estoy viendo unas concesiones constantes a todos los programas basura, a todo lo que tú preguntabas antes, la ética. Pero la ética, ¿cómo va a haber? Si, aparte de la realidad, nos está llegando también todo lo que es un mundo cultural sin ética absolutamente y pobre. Entonces, lógicamente, la gente está devorando eso y la juventud no te digo nada. Y la juventud no te digo nada. Entonces, claro, ¿cómo vamos a pedirle al pueblo que demande cosas de altura si lo que le estamos dando es cosas de bajura? Eso es lo que yo pienso, Paco. Jesús. La cuestión no solamente es hacer cultura, hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien. Hacer cultura es relativamente fácil, porque son etiquetas que podemos ponerle bajo esa cúpula de la cultura. Hacerla bien es complicado, pero con la unión de todo es posible. Yo vengo aquí con una chaqueta distinta a la chaqueta que podía venir a la hora institucionalmente de hablar de cultura, pero si hablamos de este catálogo como de 1000 cosas y trabajo en una empresa que se dedica a una actividad empresarial muy diferente a la cultura, pero que tiene un programa de responsabilidad social. Y no solamente lo hacemos desde nuestro seno, desde esa empresa, sino lo hacemos en compañía de buenos compañeros de viaje. ¿Para qué? Para dar a la sociedad un buen hecho cultural. No dar, no pagar, sino hacer.
y hacer posible lo mejor, ¿no? Y yo creo que eso a la larga da su fruto. Pero debemos todos concienciarnos, unirnos y trabajar en conjunto. Si trabajamos en conjunto y no peleándonos, haremos las cosas un poquito mejor. Eso es entendible a cualquier situación de las que hay en este momento en España, que hay tantísimas, incluida la política también, ¿no? Si se trabajaran más juntos es posible que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en muchas cosas también. Sería posible. Bueno, muchas gracias. Despedir este programa de reflexiones dedicado al pintor José María Franco y que ha contado con la presencia de Jesús Velasco, de Paco Pérez, de Rafa Terán y Paco Huelva, que os habla. Muchas gracias por estar ahí siempre. Gracias.